Me llamo Leonor Vargas. Tengo 68 años. La llamada llegó un martes por la tarde cuando la luz de Mérida era tan suave que incluso el polvo en mi cocina parecía menos cruel. Estaba horneando un pan de limón para la venta de la parroquia, de esos con demasiado azúcar, y el toque justo de ralladura para recordarme que aún podía crear algo dulce. Cuando sonó el teléfono me limpié las manos en un trapo. Miré la pantalla y sonreí. Gabriel, dije contestando como siempre con cariño primero, palabras después. No empezó con un hola. Mamá, necesito hablar contigo sobre la boda. Su voz tenía ese tono cuidadoso que usa la gente cuando va a pedir algo incómodo. Me senté en la mesa escuchando a medias el zumbido del ventilador de techo. Está bien, dije. ¿Qué pasa? Respiró hondo un sonido que parecía duda envuelta en culpa. No es que algo esté mal exactamente. Es solo que Alejandra y yo hemos estado hablando sobre la cena de ensayo. Las flores. Intenté sonar ligera juguetona. No dijo. Luego vino una pausa que se sintió como el momento antes de un veredicto. Sobre ti. Solté una risita por costumbre. Sobre mí, mamá dijo, y la forma en que lo dijo me hizo enderezarme en la silla. Esto es difícil, pero necesito que lo entiendas. La familia de Alejandra es muy particular con la boda. Va a ser elegante. Las fotos estarán por todas partes, y solo pensamos que tal vez no encajas en la estética. Pensé que había escuchado mal. ¿La qué? La estética, repitió más bajo ahora. No es personal. Es solo que, bueno, has cambiado. Desde que te jubilaste, has envejecido. Y has subido un poco de peso y las fotos. El papá de Alejandra está pagando todo y quiere que las imágenes reflejen bien a su familia. Por un momento el aire abandonó la habitación. Miré mis manos aún con restos de harina. La piel estaba más floja ahora, las venas más visibles, pero esas manos lo habían sostenido durante fiebres, exámenes, desamores. Esas manos habían construido su mundo. Gabriel, dije suavemente. Estás diciendo que no me quieres en tu boda porque estoy vieja y gorda. Y mío. Mamá, no lo hagas sonar cruel. Sabes cómo es en redes sociales. Las fotos duran para siempre. Solo queremos que todo se vea bien. Bien, repetí, probando la palabra como si fuera algo amargo. Siguió hablando, llenando el silencio con excusas. Te enviaremos una grabación. Podrás verla en línea. Y escucha. Alejandra encontró un lugar muy bonito para adultos mayores. Tendrías compañía, actividades. Tal vez es hora de que consideres ¿una casa de retiro? No es así, dijo rápido. Es más como una vida independiente. Tendrías tu propio espacio, tus comidas, todo resuelto. Sería bueno para ti. El cuchillo de la humillación entró silencioso y limpio. Podía escuchar el leve tintineo de su taza de café al fondo. La vida que vivía a cientos de kilómetros, perfectamente pulida, perfectamente libre de mí. Tragué saliva, pero mi garganta seguía seca. Entonces, ¿eso es todo? ¿Quieres que me mantengas apartada mientras te casas con ella? Solo no quiero que te sientas incómoda, dijo. Odias las multitudes. Lo has dicho antes. Ahí estaba la traducción cortés del rechazo en preocupación. Seguía siendo mi hijo, aún fluido en el arte de esquivar. El temporizador del horno sonó sobresaltándonos a ambos. Me levanté lentamente sosteniendo el teléfono entre el hombro y la oreja mientras apagaba el horno. El aroma a limón llenó la habitación cálido y pesado. Mamá dijo, y por un momento su voz se suavizó. No lo tomes a mal. Te quiero. Solo necesito que este día salga bien. Quise recordarle todos los días que yo había hecho perfectos para él. Las mañanas que me salté el desayuno para preparar su almuerzo. Las noches que pasé despierta, corrigiendo exámenes para pagar su campamento de verano. Los años que me quedé en las filas traseras aplaudiendo en silencio para que él brillara. Pero las palabras no llegaron. Entiendo, dije en cambio. Sonó aliviado como si mi silencio fuera un permiso. De verdad, gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Te llamaré después. ¿Sí?
La línea se cortó. El pan de limón reposaba enfriándose en la encimera, dorado y agrietado en la superficie. Me quedé ahí con el teléfono aún en la mano, hasta que el silencio llenó cada rincón de la cocina. El ventilador de techo zumbaba sobre mí moviendo un aire que se sentía demasiado quieto para respirar. Cuando finalmente dejé el teléfono, noté mi reflejo en la ventana oscura. La luz resaltaba el plateado en mi cabello, la redondez en mis hombros, las líneas suaves que el tiempo había dibujado sin pedir permiso. Por primera vez en años realmente me miré. Luego apagué la luz del horno y me senté de nuevo en la mesa con el olor a azúcar y limones impregnado en el aire dulce agudo y de repente insoportable. Afuera la tarde se desvanecía en el silencio gris del atardecer. La casa se sentía más pequeña que esa mañana, como si incluso las paredes hubieran aprendido algo nuevo sobre la decepción. Me serví un vaso de agua, lo bebí despacio y esperé a que el silencio se convirtiera en algo que pudiera nombrar. No lo hizo. Solo se profundizó. Y para cuando el último rayo de luz se desvaneció, supe que el sueño no llegaría fácilmente. La casa se sumió en un silencio que apretaba el pecho, de esos que te hacen olvidar cómo se sentía respirar. El olor del pan de limón aún flotaba, pero ahora se había vuelto agrio, como algo olvidado. Demasiado tiempo en la encimera. Me quedé sentada un rato inmóvil con el teléfono boca abajo junto al pan. La rejilla metálica de enfriamiento siseaba suavemente al enfriarse, el único sonido en la habitación. Me haría haber comido algo, pero la idea de comida me revolvía el estómago. En cambio, doblé el trapo que había estado sosteniendo y lo dejé ordenadamente junto al fregadero, como si el orden pudiera remendar lo que el día había roto. Mis dedos se movían por inercia, limpiando sin propósito, como cuando ordenaba el cuarto de Gabriel al irse a la universidad, fingiendo que el orden significaba control. Afuera Mérida se deslizaba hacia la noche. Los faroles de la calle Insurgentes se encendían uno a uno. Escuchaba un coche pasar a lo lejos, el murmullo bajo de una conversación en el porche de los vecinos. Las risas lejanas de niños que aún tenían a alguien esperándolos dentro. Antes amaba las noches aquí. El ritual de las cosas pequeñas, la tetera silbando, el crujido suave del columpio en el porche, el resplandor dorado del atardecer sobre las haciendas de Paseo de Montejo. Siempre me hacía sentir abrazada, como si la ciudad misma fuera una especie de familia. Pero esa noche la luz se sentía extraña, las paredes demasiado desnudas. Tomé la radio de la encimera y giré la perilla hasta que la estática se desvaneció en la voz suave de un locutor nocturno leyendo noticias locales. Hablaba de tormentas, de fin de semana, una subasta benéfica, algo sobre las mareas en progreso. La normalidad de todo eso me apretó la garganta. El mundo no se había movido para nadie más que para mí. El reloj sobre la estufa marcó las 7:30. Gabriel estaría cenando ahora, tal vez sentado con Alejandra, decidiendo entre listas de vinos y arreglos florales. Me pregunté si ya habría olvidado la llamada, si habría regresado a su mundo de planes y perfección, mientras yo estaba aquí tratando de recordar quién era, antes de que me hicieran sentir como un error en su diseño. Fui al fregadero. Abrí la llave y dejé correr el agua hasta que se volvió fría. Mi reflejo en la ventana de la cocina temblaba con el movimiento, mi rostro superpuesto con la luz de afuera, como una fotografía que se desvanece en otra. Mi cabello parecía más gris bajo la lámpara, mis ojos más pequeños. Presioné la palma contra el vidrio frío. Demasiado gorda y demasiado fea. Las palabras se deslizaron apenas un susurro. Decirlas en voz alta no las hacía sonar menos absurdas. Por años me había llevado con discreción, creyendo que la dignidad me protegería de la crueldad. Que si seguía siendo amable, cortés, útil, el mundo me mantendría a salvo. Pero la crueldad no siempre viene de extraños. A veces suena como la voz de tu hijo, tranquila y segura, cortándote en nombre del amor. Cerré la llave, me sequé las manos y caminé hacia el pasillo.
Las fotos en la pared se veían diferentes ahora. Ahí estaba Gabriel con su uniforme de béisbol infantil, con su toga de graduación, en la puerta de su primer departamento. En cada una yo estaba a su lado, sonriendo demasiado con mis brazos alrededor de él, orgullosa de ser parte de su historia. Me quedé ahí mucho tiempo, antes de descolgar uno de los marcos. La foto de su graduación universitaria, yo con un vestido azul, él con su birrete, y toga, ambos riendo por algo que dijo el fotógrafo. Pasé el pulgar por el vidrio trazando su rostro. Luego lo puse boca abajo en la mesa del recibidor. El sonido del reloj llenó el espacio otra vez. Pensé en llamar a Josefina, pero la idea de decir las palabras en voz alta, de contarle a alguien, se sentía insoportable. La humillación aún latía demasiado fresca, demasiado cruda. Así que regresé a la cocina. El pan de limón seguía intacto. Lo envolví cuidadosamente en aluminio y lo guardé en el congelador, un hábito que nunca rompí. Guardar lo que sobra por si alguien lo necesita después. Luego apagué las luces una por una, dejando solo la pequeña lámpara sobre el fregadero brillando débilmente contra la oscuridad. Cuando finalmente me fui a la cama, las sábanas se sentían extrañas, como si la casa misma me hubiera olvidado. Me quedé ahí escuchando el crujido leve de la madera, el sonido lejano de la marea en progreso. Y entre esos dos pequeños ruidos, entendí que el silencio se quedaría al menos por un tiempo. La mañana llegó sin permiso. La luz se colaba por las persianas en rayas largas y delgadas, tocando el suelo de la cocina como si buscara algo perdido. Apenas había dormido entrando y saliendo de ese descanso superficial, donde el pasado no deja de jalarte la manga. Cuando finalmente me levanté, la casa aún olía ligeramente a limones, aunque ahora el aroma se sentía más como un recuerdo que como un consuelo. Llené la tetera esperando a que hirviera, y entonces me vi en la puerta de cristal del gabinete. El reflejo me sobresaltó, no porque fuera desconocido, sino porque era demasiado familiar. La mujer que me miraba era exactamente como el mundo espera que sea una viuda mayor, suave, en los lugares equivocados, cabello plateado en las raíces, ojos bordeados de cansancio. Pero bajo ese cansancio, algo más brillaba, una firmeza antigua que no había notado en mucho tiempo. Me serví el té y me paré frente al espejo del pasillo. Era una pieza antigua del tipo que mi difunto esposo, Rafael, pulía cada domingo. Los bordes estaban desgastados ahora y el respaldo plateado comenzaba a empañarse, pero aún decía la verdad. Pasé una mano por mi rostro trazando las líneas alrededor de mi boca y ojos. No eran marcas de ruina, me di cuenta. Eran pruebas de resistencia. Me quedé ahí un rato estudiando el reflejo, hasta que dejé de sentir vergüenza por él. Luego hice algo pequeño, pero deliberado. Sonreí. No porque creyera en lo que veía aún, sino porque necesitaba recordar que todavía podía. Después del desayuno fui a la pequeña oficina al fondo de la casa. Era apenas un cuartito lleno de estantes viejos y cajas de archivo, pero guardaba la historia de mi vida en números y papel. No había abierto el cajón inferior del archivero en meses. Adentro, entre carpetas etiquetadas con cuidado, estaba el cuaderno viejo que comencé cuando me hice maestra. La cubierta estaba gastada, las esquinas suavizadas por años de pasar páginas. Lo llevé a la mesa y lo abrí. Ahí estaban décadas enteras, listas escritas a mano, de ingresos, cuentas, metas de ahorro, notas sobre gastos del salón de clases, compras, regalos para Gabriel. Cada página era un mapa de supervivencia. Había escrito mi camino a través de cada temporada, dura cada pago de colegiatura, cada reparación que casi rompía el presupuesto. Más abajo en la pila había archivos más recientes, estados de cuenta, pólizas de seguro, documentos de propiedad. Los extendí los papeles susurrando al desdoblarse. Los números no eran grandes para los estándares de otros, pero representaban algo que Gabriel nunca entendería. Lo había logrado sola. Había pagado la casa, mantenido mi crédito impecable,
y hasta guardado pequeñas inversiones de años viviendo con sencillez. Me golpeó entonces él pensaba que era frágil, porque nunca lo corregí. Había dejado que creyera el mito de que la maternidad y la debilidad eran lo mismo. Todos esos años diciendo, «Está bien, me las arreglaré», lo habían entrenado para escuchar el silencio como indefensión. Tracé un dedo por la tinta negra de mi firma, en el último estado de cuenta. Ahí estaba mi nombre firme y seguro. Todo lo que poseía, cada peso, cada documento, seguía siendo mío. Afuera una brisa empujaba las ramas del flamboyán, esparciendo luz por el suelo. Recogí los papeles en sus carpetas no por miedo, sino con la calma de alguien que redescubre su lugar. Antes de salir de la habitación me detuve en la puerta y miré el cuaderno en la mesa. No era solo un registro de dinero, era la prueba de una vida construida, pieza por pieza, en silencio sin aplausos. Cerré el cajón con suavidad del sonido suave y final, y por primera vez, desde la llamada, sentí que algo se asentaba dentro de mí. No era paz, todavía no, pero sí el comienzo de ella. Por la tarde las nubes se habían reunido sobre Mérida, sus sombras, extendiéndose por el cenote de Xilaca como un recuerdo largo. Me senté junto a la ventana de la cocina con una taza de té, que se había enfriado el cuaderno aún abierto a mi lado. Las páginas se desdibujaban en la luz que se desvanecía hasta que los números se convirtieron en historias, cada línea, cada cheque, escrito un registro de lo que había dado y lo que había perdido en silencio. La primera página que llamó mi atención estaba fechada hace 20 años, Gabriel. Depósito Universidad 20.000 pesos. Aún podía recordar el sonido del sello del cajero en el banco, el golpe final que cerró la transferencia. Gabriel estaba tan orgulloso ese día paseándose por nuestra pequeña sala con su carta de aceptación en la mano. «Te haré sentir orgullosa, mamá», había dicho sonriendo como si el mundo fuera suyo. Y yo le creí. Creí que cada turno doble, cada fin de semana perdido, cada clase extra de tutoría, significaría algo. Enseñaba arte en ese entonces, nada glamoroso, solo clases de secundaria y talleres comunitarios. Pero después de que Rafael murió, tomé cualquier trabajo que pagara. Vendía bocetos a turistas en el Zócalo, enmarcaba pinturas de estudiantes para la galería local, incluso limpiaba salones los fines de semana cuando el conserje faltaba. Lo que fuera necesario para mantener las luces encendidas y los sueños de Gabriel vivos. Había notas en los márgenes de ese cuaderno viejo, recordatorios de cosas que pospuse. Fondo para vacaciones, usado para libros de Gabriel. Retiro de pintura, cancelado. Reembolso a ahorros, reparación del coche. Después, todavía funciona. Tracé la escritura con la yema del dedo. Mi letra pulcra, los pequeños bucles y letras deliberadas firmes, incluso cuando mi vida no lo era. Luego vino la línea de la hipoteca. Casi perdí la casa una vez el año en que Gabriel tuvo su pasantía en Guadalajara y no podía pagar la renta. Le dije que no se preocupara. Firmaría como aval. Siempre firmaba. Se sentía natural mi firma junto a la suya, mi nombre, bajo su futuro. Todavía recuerdo el sonido del bolígrafo del oficial de préstamos, rascando el papel y el leve temblor en mi mano al firmar. No fue hasta mucho después que me di cuenta de cómo la deuda puede disfrazarse de devoción. Cuando Gabriel compró su primer departamento, me llamó llorando corto para el enganche aterrado de perder la oferta. «Es solo un pequeño empujón», mamá dijo. Y por supuesto ayudé. Esa noche me quedé junto a la ventana de mi cuarto viendo la lluvia, sintiéndome orgullosa y vacía al mismo tiempo. Nunca preguntó de dónde saqué el dinero y nunca le dije qué dejé de lado para conseguirlo. Había una nota más escondida entre las páginas posteriores. Abril. Cancelar exposición de arte. Me habían invitado a mostrar mis pinturas en una pequeña galería en la calle 60 años atrás. Mi primera oportunidad real de ser vista como algo más que la esposa o madre de alguien. Pero esa misma semana,
Gabriel llamó necesitando unos miles para el depósito de su posgrado. Le dije al dueño de la galería que estaba enferma. Nunca reprogramé. La tetera comenzó a silbar cortante contra el aire quieto. La apagué pero no vertí el agua. Mis manos descansaban en la encimera, palmas abiertas, como esperando recibir algo que no podía nombrar. Todos esos años pensé que estaba construyendo un puente para él. Pero al mirar atrás sentía más como si me hubiera desmantelado a mí misma viga por viga. Afuera el trueno resonó débilmente sobre el cenote del tipo que ya no te asusta, pero te recuerda lo pequeño que eres bajo él. Cerré el cuaderno y presioné mi palma contra la cubierta gastada, el papel aún tibio por mi toque. Por primera vez el peso de lo que había dado se sentía más pesado que lo que me quedaba. A la mañana siguiente Josefina apareció sin avisar. Esa era su forma. Lo había hecho durante 30 años desde que enseñábamos juntas en la secundaria Benito Juárez. Traía su ofrenda de paz habitual, 2 tazas de café negro y una bolsa de papel que olía a canela. Imaginé que no habías comido, dijo dejando la bolsa en la encimera. Tienes esa cara de cuando piensas demasiado. Intenté sonreír, pero mi voz aún se sentía magullada. ¿Hablaste con Gabriel? No últimamente. Pero puedo adivinar de qué va esto. Sacó 2 panes dulces y se sentó frente a mí. Su cabello plateado estaba recogido, sus lentes de lectura colgaban de una cadena de cuentas. Josefina tenía el tipo de rostro que parecía amable hasta que hablaba. Entonces cada palabra daba en el blanco. Le conté todo. Sobre la llamada. Las palabras. La forma en que el silencio me había seguido por la casa después. Escuchó en silencio tomando su café como si quisiera compasar mi confesión. Cuando terminé se recostó en la silla. «Sabes, Leonor, quiero a ese muchacho como si fuera mi sobrino. Pero esto no empezó ayer». Fruncí el ceño. «¿A qué te refieres?» «Lo criaste para que creyera que nunca dirías que no. Que amor significaba sí, siempre sí. La colegiatura. El préstamo, la casa, le enseñaste que tú cederías antes de que él tuviera que pedir 2 veces. Sus palabras dolieron porque eran ciertas». Josefina revolvió su café lentamente, la cuchara golpeando el borde de la taza. No aprendió a sentirse con derecho solo. Lo aprendió al verte darlo todo y llamarlo amor. Miré el pan dulce intacto en mi plato. El azúcar brillaba bajo la luz de la cocina, demasiado dulce para el peso en mi estómago. «No eres la débil, Leonor», dijo suavemente. «Solo olvidaste que el amor tiene límites. Tal vez es hora de que él también lo aprenda». Por un largo momento ninguna habló. Luego Josefina tomó mi mano apretándola suavemente. El calor de su palma me estabilizó de una manera que no sabía que necesitaba. Por primera vez sentí el leve y peligroso tirón de algo nuevo, determinación. El jueves por la mañana la decisión se había sentado en mí como algo que llevaba años esperando ser nombrado. Me vestí con una precisión que parecía ceremonial. Un vestido azul marino, aretes de perla, la bolsa negra que solo usaba para citas importantes. Cuando me miré en el espejo antes de salir, la mujer que me miraba no parecía derrotada. Parecía lista. La oficina de Ramírez y Asociados estaba en el 2º piso de un edificio antiguo de ladrillo, en el centro con una placa de bronce opacada por el aire salado de progreso y años de uso cuidadoso. Adentro todo olía ligeramente a cuero y abrillantador de limón. La recepcionista, una joven con un suave acento yucateco, me llevó a una sala de espera con fotos enmarcadas, familias, bodas, recién nacidos, todos momentos construidos con promesas y papeles. «El señor Ramírez la recibirá ahora, señora Vargas», dijo. Antonio Ramírez se levantó cuando entré. Era un hombre pequeño de unos 60 años con cabello gris peinado hacia atrás y una calma que hacía que la gente le contara más de lo que planeaba. Había manejado la herencia de Rafael tras su muerte, guiándome por el duelo legal, con paciencia silenciosa. Leonor dijo cálidamente estrechando mi mano. «Ha pasado un tiempo. ¿Qué te trae hoy?»
Me senté dejando mi bolsa en el suelo a mi lado. Necesito hacer cambios en mi testamento. Asintió profesional pero curioso. Por supuesto. ¿Por qué no empezamos revisando lo que tienes actualmente? Sacó una carpeta de su gabinete, la misma que firmé hace 5 años. Entonces lo dejé todo a Gabriel. Ni siquiera hubo duda. Mi casa ahorro seguro. Las pequeñas inversiones que había cuidado en silencio. Todo marcado para el futuro que creía que él honraría. Mientras Ramírez leía las cláusulas, mi estómago se tensó. Cada oración era un eco de quién había sido una madre que medía su valor por lo que dejaba atrás. Quiero cambiar al beneficiario, dije cuando terminó. Completamente. Levantó la vista, su pluma pausada a media nota. ¿Completamente? Sí, mi hijo no recibirá nada. Por primera vez su calma titubeó. Eso es un cambio significativo. ¿Puedo preguntar por qué? Le conté sobre la llamada, cómo Gabriel dijo que lo avergonzaría, cómo había planeado una vida donde yo ya no existía. No lloré. Las palabras ya se habían secado. Cuando terminé, Ramírez se recostó los dedos entrelazados bajo la barbilla. Has construido algo significativo, señora Vargas. Tienes todo el derecho de decidir a dónde va. Puedo sugerir un fideicomiso benéfico. Pensé en el centro comunitario donde solía ser voluntaria, las mujeres que llegaban buscando trabajo, seguridad, alguien que les dijera que aún importaban. Sí, dije en voz baja. La Fundación Mujeres de Mérida. Ayudan a mujeres a ti a empezar de nuevo. Asintió con aprobación. Podemos arreglar eso. Prepararé los documentos revisados e incluiré una carta personal, si lo deseas. Ayuda a aclarar tus intenciones. Miré la pluma en su mano pesada y dorada, del tipo usado para finalizar futuros. Sí, dije. Una carta. Mientras redactaba notas, miré por la ventana. Desde ahí podía ver los tejados de la ciudad, los campanarios perforando el cielo nublado. La misma vista que miré años atrás el día que firmé todo para mi hijo. Ahora lo estaba recuperando. No por despecho, sino por supervivencia. Cuando Ramírez me dio los borradores para revisar, sentí el primer latido constante de algo que no sabía que había perdido propiedad. Mi vida, mis elecciones, mi nombre, todo de vuelta donde pertenecía. Esa noche no pude dormir. La pluma del abogado aún resonaba en mi mente, el rasguño marcando el fin de una vida y el comienzo silencioso de otra. La casa zumbaba con sus sonidos nocturnos habituales, el crujido de la madera, el suspiro de las tuberías, pero ahora se sentían diferentes, casi como un recordatorio de que yo había construido todo esto con mis propias manos. Me levanté antes del amanecer, envolviéndome en mi bata contra el frío, y fui de nuevo a la oficina. La carpeta de Ramírez y Asociados estaba en el escritorio junto al cuaderno viejo que había dejado abierto. Durante años había guardado esos papeles como algo privado y aburrido. Ahora los miraba con ojos nuevos. No eran pedazos de una vida modesta, eran evidencia de supervivencia. El primer archivo que abrí estaba marcado Dúplex, calle 50. Recordé el día que lo compré. El vendedor era un viudo desesperado por mudarse cerca de su hija en Chiapas. Le ofrecí menos de lo que pedía, pero prometí cerrar rápido. Cada peso del enganche vino del dinero del seguro tras la muerte de Rafael, dinero que Gabriel pensó que usé para pagar la casa. Nunca le conté sobre el dúplex, ni sobre los inquilinos que habían estado cubriendo su hipoteca en silencio durante años. El segundo archivo, propiedad comercial, Avenida Reforma. Hace 8 años compré un edificio con 3 locales, una lavandería, una florería y un pequeño café. No era glamoroso, pero pagaba a tiempo. Yo misma manejaba las reparaciones cuando podía, aprendí sobre leyes de zonificación. Negocié contratos por teléfono después de largos días en la escuela. Los cheques de renta iban directo a una cuenta de ahorros que Gabriel nunca supo que existía. Luego estaban los registros de inversión, fondos mutuos, cuentas de retiro, certificados de depósito pequeños, todos modestos por separado, pero juntos sustanciales.
Los números sumaban lentos y constantes, creciendo en silencio, tras la fachada de una mujer que compraba en tiendas de segunda y recortaba cupones. Me golpeó lo invisible que me había permitido ser. Mientras Gabriel pensaba que me desvanecía, yo había estado construyendo algo sólido bajo el silencio. Había construido no solo estabilidad, sino libertad, la que viene de no necesitar pedir permiso nunca más. Encontré otro sobre al fondo del cajón, pólizas de seguro de vida, 3 de ellas renovadas a lo largo de los años, sin que nadie lo notara. La de Rafael primero, luego la mía. La cantidad total me sorprendió incluso a mí. Suficiente para dejar un legado o desaparecer por completo si así lo decidía. Por un momento imaginé qué pensaría Gabriel si viera esta mesa, su madre rodeada de escrituras y estados de cuenta, su nombre escrito en cada línea que importaba. Nunca preguntó cómo me las arreglaba. Nunca se preguntó por qué seguía viviendo con sencillez. Para él la frugalidad era prueba de limitación. Pero para mí siempre había sido estrategia. Afuera el amanecer se deslizaba por el cenote, la luz pálida y lenta. Me recosté en la silla rodeada por la evidencia de la mujer en la que me había convertido en silencio. Había pasado años confundiendo el silencio con humildad, el dar con amor. Pero el poder, me di cuenta, rara vez es ruidoso. Era la mano firme firmando contratos que nadie conocía. Era la decisión de permanecer invisible hasta el momento en que decidía ser conocida. Cerré cada carpeta una por una apilándolas ordenadamente en el escritorio. El aire en la habitación se sentía más ligero, casi eléctrico. No era una carga, era la base. Y por primera vez esa verdad se sentía como riqueza. La mañana siguiente trajo una calma extraña de esas que no piden perdón ni explicación. Los documentos de Ramírez y asociados estaban ordenados en una carpeta sobre la mesa del comedor. La casa olía ligeramente a café y lluvia. Se sentía como la primera mañana honesta en años. Abrí mi escritorio de escritura y saqué un montón de papel marfil que había guardado para las fiestas. El papel era grueso, suave en los bordes, caro, de la manera en que a veces son los pequeños lujos cuando has vivido con modestia por demasiado tiempo. Coloqué una hoja frente a mí. Destapé mi pluma y miré el espacio en blanco por un largo rato. Las primeras palabras llegaron despacio. Gabriel. Durante años esas 6 letras habían sido una oración, un hábito, una súplica. Ahora eran simplemente el comienzo de un final. Le dije que no escribía con enojo. El enojo es ruidoso y agudo, y este momento requería algo más tranquilo, más firme. Escribí sobre los años que él ya había olvidado, las rodillas raspadas, las noches que pasé despierta con fiebres, las comidas estiradas de la nada. Escribí sobre la risa que solía llenar esta casa y cómo creí tontamente que el amor era algo que podías ganar dando todo lo que tenías. Luego le conté la verdad. Escribí sobre el dúplex en la calle 50, la propiedad comercial en Avenida Reforma, las cuentas de ahorro, las pólizas de seguro. Escribí sobre la vida que había construido a plena vista, mientras él asumía que no tenía nada. No enlisté los totales. No necesitaba hacerlo. Él entendería la escala pronto. Pero más que el dinero quería que viera el patrón la forma en que lo había dejado tomar y tomar, confundiendo mi devoción con un suministro infinito. Le dije que había cambiado mi testamento, que mi herencia ahora iría a la Fundación Mujeres de Mérida. Las mujeres que aún creen que son demasiado pequeñas para importar. Escribí, merecen saber que no son invisibles. Hice una pausa dejando que la tinta se secara antes de continuar. Mi letra se había vuelto más firme desde la primera línea. Le dije que lo quería aún. Pero el amor tiene límites, y finalmente había aprendido los míos. Pensaste que era débil, porque me quedé callada, escribí. Pero el silencio fue el precio que pagué por mantener la paz. Ahora elijo hablar no para herirte, sino para recordarme que existo. Cuando terminé la carta, la leí 2 veces. No había amargura en ella, solo verdad.
La doblé con cuidado y la metí en un sobre. En el frente, escribí su nombre con la misma mano que solía firmar permisos para excursiones y notas de la escuela. Para cuando lo sellé, la mañana se había profundizado en luz solar. Afuera el cenote brillaba dorado. Coloqué el sobre encima de la carpeta para Ramírez, respiré hondo y sentí que algo dentro de mí se soltaba, algo que había estado apretando por décadas. No era venganza, era liberación. Pasaron 3 semanas entre la carta y la boda, y en ese lapso tranquilo de días, algo en mí comenzó a reorganizarse. No hacia quien había sido antes, sino hacia alguien más firme, alguien que ya no confundía el silencio con seguridad. La mañana de la boda desperté temprano, mucho antes de que el sol saliera sobre el puerto de Progreso. La casa estaba fresca, bañada en esa luz azul tenue que hace que todo parezca más suave de lo que es. Mi vestido colgaba de la puerta del armario, el que elegí hace 2 días tras entrar a una boutique en Paseo de Montejo, y dejar que la dependienta me convenciera de probar algo que nunca habría considerado: un vestido verde oscuro sencillo, pero entallado con mangas que rozaban mis muñecas y una tela que fluía como agua al caminar. No era un vestido para impresionar a nadie, era para encajar conmigo y eso bastaba. Planché el dobladillo con manos cuidadosas, luego saqué los pequeños aretes de perla que Rafael me dio en nuestro 10º aniversario. Eran la única joya que planeaba usar. Mi reflejo en el espejo parecía desconocido, no porque luciera más joven o más bonita, sino porque parecía tranquila. Esa calma era su propia forma de desafío. Abajo la tetera silbó. Me serví un té mantequilla en una rebanada de pan y me senté junto a la ventana que daba al jardín. Las rosas habían comenzado a florecer de nuevo, tardías pero llenas. Pensé en todas las mañanas que me senté aquí esperando la llamada de Gabriel, cumpleaños, días de las madres, incluso domingos al azar, cuando esperaba que recordara. Esa esperanza se había desgastado mucho antes de este día. Lo que la reemplazó no era amargura, sino distancia. La clase de distancia que te deja ver las cosas con claridad. A las 10 Josefina llegó para llevarme a la iglesia. Vestía de azul marino con un sombrero demasiado dramático para la ocasión. Cuando me vio se detuvo en la puerta. «Vaya», dijo suavemente, «si ese muchacho no reconoce a su madre, la pérdida es completamente suya». Sonreí, la primera sonrisa real en días. «Esa es la idea». Me entregó mi bolsa, la misma de cuero negro que llevé a la oficina de Ramírez, y susurró: «¿La traes ahí?» Asentí. El sobre. La carta escrita en papel marfil, sellada, tranquila, final. El trayecto a la catedral de San Ildefonso fue silencioso salvo por el sonido de la lluvia comenzando contra el parabrisas. Las calles de Mérida brillaban bajo el lloviznazo, las hojas de los flamboyanes, reluciendo con luz plateada. Pasamos por la vieja tienda de materiales de arte donde solía comprar pinceles para mis alumnos. Ahora estaba cerrada con tablas, otra cosa que había superado su propósito. Cuando llegamos a la catedral, le dije a Josefina que entraría sola. Ella entendió sin preguntar por qué. Hay momentos que no le pertenecen a nadie más, ni siquiera a los amigos que más te quieren. Adentro el aire era fresco, impregnado del leve olor a lirios y cera de vela. Las voces de los invitados flotaban como olas suaves, la risa mezclada con admiración cortés. Encontré mi asiento al fondo, lejos del destello de los fotógrafos y el brillo de las decoraciones de cristal. Al sentarme vi mi reflejo en uno de los espejos altos cerca del vestíbulo, un destello de tela verde y cabello plateado, enmarcado por el resplandor de los vitrales. No parecía una mujer asistiendo a la boda de su hijo por obligación. Parecía alguien que regresaba para presenciar el fin de una historia que ya había terminado de escribir. Cuando el órgano comenzó a tocar, enderecé mi postura, levanté la barbilla y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No orgullo, no tristeza, sino la certeza tranquila de que a veces la presencia misma es más fuerte que la protesta.
Las campanas de la catedral comenzaron a sonar exactamente a las 11. El sonido rodando por las calles como una promesa demasiado pulida para ser cierta. San Ildefonso estaba vestida para el espectáculo, filas de lirios blancos, listones de seda y velas parpadeando en simetría precisa. Hasta el aire parecía ensayado, perfumado y expectante. Desde mi lugar en la última banca podía ver todo sin ser vista. Los invitados brillaban bajo la suave luz de los candelabros, su parloteo subiendo y bajando como olas contra el mármol. Era una boda yucateca en todo sentido, grandiosa, tradicional y dolorosamente consciente de su propia perfección. La familia de Alejandra ocupaba las primeras filas, todos con trajes de lino claro y vestidos pastel, su postura impecable, sus sonrisas curadas. Su padre estaba cerca del pasillo bronceado y de mirada aguda, ajustando sus gemelos como si incluso sus nervios tuvieran que parecer caros. Lo observé mirar alrededor, orgulloso de la producción que su dinero había construido. Del lado del novio solo unos pocos invitados llenaban las bancas, colegas de Gabriel, un viejo compañero de cuarto, una pareja que lo conocía desde la secundaria. La fila reservada para la madre del novio permanecía vacía, una ausencia pequeña y deliberada, enmarcada por rosas. Me quedé quieta, mis manos dobladas alrededor de mi bolso. Mi respiración era lenta y medida. Nadie notó a la mujer de verde la forma silenciosa que no encajaba en la simetría curada del día. Estaba bien, no había venido para ser notada. El órgano comenzó a tocar. La marcha nupcial se elevó llenando el techo abovedado con sonido. Todos los invitados se levantaron al unísono girando hacia las puertas grandes. Y ahí estaba ella, Alejandra, radiante y deliberada, su vestido una cascada de encaje y perlas del tipo que fotografía bien desde cualquier ángulo. Caminó por el pasillo como alguien que avanza hacia su destino, la barbilla alta, la sonrisa entrenada. Luego vi a Gabriel. Estaba en el altar alto y pulido con un smoking negro, su expresión brillando con un orgullo que no reconocí. Por un momento recordé al niño que había sido el que traía flores silvestres del parque, que pensaba que la bondad era fuerza. Pero ese niño se había ido. Lo que estaba frente a mí ahora era un hombre moldeado por las apariencias, hablando fluidamente en el lenguaje de las superficies. El velo de Alejandra brillaba al pasar por mi fila. Su perfume, un leve toque de vainilla caro y frío, me rozó. Ni ella ni Gabriel me vieron. O tal vez lo hicieron y eligieron no hacerlo. El oficiante comenzó su bienvenida, su voz suave y medida, ensayada como todo lo demás en esa sala. Intercambiaron votos escritos en frases elegantes y cuidadosas sobre devoción, futuro y amor. Palabras que sonaban como poesía, pero no pesaban nada. Los invitados asintieron y sonrieron como si el vocabulario correcto pudiera proteger a alguien de la verdad. Observé los labios de Gabriel moverse mientras prometía para siempre la misma boca que me había dicho que era demasiado fea para su felicidad. Intenté no imaginar la ironía, pero era imposible no sentirla, el contraste entre esta imagen de pureza y la voz que me había roto semanas antes. Cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía, la pausa que siguió fue larga y perfecta. Casi podía sentir el alivio colectivo cuando el silencio selló el momento. Luego, puedes besar a la novia. El aplauso retumbó en la catedral como una ovación de pie. No aplaudí. Mis manos permanecieron dobladas firmes. Desde donde estaba veía todo el destello de las cámaras, el brillo de los pasadores de cristal, el orgulloso movimiento de la barbilla de Alejandra, mientras el fotógrafo lo rodeaba como a una presa. Me pregunté qué mostrarían las fotos después, la sonrisa de un hijo que había borrado a su madre, del encuadre la novia impecable brillando bajo los vitrales, y en algún lugar apenas visible, un borrón verde al borde de la multitud, un fantasma al borde de la perfección. Comenzó el recesional. Gabriel y Alejandra caminaron por el pasillo tomados de la mano, sus rostros brillando bajo el flash del fotógrafo.
Al pasar por mí, la mirada de Gabriel recorrió la sala absorbiendo admiración. Entonces, por un instante, sus ojos se encontraron con los míos. El reconocimiento parpadeó, luego el pánico. No esperaba que viniera. Lo vi en la forma en que sus hombros se tensaron, en cómo la mano de Alejandra apretó su brazo. Se giró rápido, su sonrisa congelándose de nuevo en su lugar. Me quedé sentada hasta que la multitud comenzó a vaciarse. El sonido de la risa llenó la catedral otra vez. Copas chocando, tacones contra el mármol. El lenguaje de la celebración. Me levanté lentamente alisando mi vestido, dejando que el movimiento me mezclara con el flujo de los invitados que salían. Afuera la luz del sol era demasiado brillante. El patio brillaba con fotógrafos y familias, posando en formaciones perfectas. Gabriel y Alejandra estaban en el centro, enmarcados por un arco de rosas blancas, su mano descansando ligeramente en la cintura de ella. Era una imagen impecable. Y como todas las cosas impecables, no dejaba espacio para la verdad. Me giré, mis tacones resonando suavemente contra los escalones de piedra, mi sombra extendiéndose detrás de mí como el fantasma que habían intentado olvidar. El salón de recepción brillaba con candelabros y champán. La música flotaba en el aire suave, cara y predecible. Me quedé al borde de la multitud, medio en la sombra, solo otro rostro entre docenas de sonrisas corteses. Nadie cuestionó quién era. Me había vuelto experta en la invisibilidad. Alejandra se movía por la sala como si hubiera nacido para ello su vestido, ahora sin el bullicio, su risa ligera y controlada. El tipo de mujer que había estado ensayando para este momento desde la infancia. Gabriel estaba así a su lado, estrechando manos, asintiendo, interpretando el papel del novio agradecido. Su chaqueta de smoking estaba impecable, su boutonniere perfecto. Parecía un hombre que había conseguido todo lo que quería. Lo observé desde el otro lado de la sala, notando los pequeños gestos, cómo se inclinaba hacia Alejandra cuando alguien importante se acercaba, cómo alisaba sus gemelos cuando una cámara lo apuntaba. Todo tan pulido, tan practicado. Me pregunté si reconocía la actuación por lo que era. Cuando la banda cambió a una melodía más lenta, me moví hacia el buffet, dándome la ilusión de un propósito. Josefina me habría dicho que me fueras a casa, que dejara la carta en su puerta, pero este momento necesitaba suceder cara a cara. No había criado a mi hijo para que aprendiera lecciones a través de la ausencia. Tomó tiempo llegar a él. Los invitados seguían deteniéndose para felicitar, rememorar, brindar. Cuando finalmente estuve a unos pasos, Gabriel estaba a media conversación con uno de los tíos de Alejandra, su risa un poco demasiado alta, sus ojos buscando escapar. Entonces me vio. El color se le fue del rostro casi al instante. Mamá susurró la palabra, más un reflejo que un saludo. «Felicidades», dije suavemente. «Es una boda hermosa». Alejandra se giró, su sonrisa titubeando, por una fracción de segundo, antes de asentarse de nuevo. «Señora Vargas», dijo su voz toda de satén y nervios. «Se ve encantadora. No sabía que estaba...». Aquí terminé por ella aún sonriendo. Sí, no me lo habría perdido. Gabriel miró al fotógrafo, que afortunadamente estaba ocupado en otra parte. «Tal vez deberíamos...». «Está bien», interrumpí gentilmente. «Solo quería un momento». Hubo un destello de duda, luego la cortesía que heredó de mí entró en acción. Asintió y me siguió hacia la terraza lateral, lejos de la música y la multitud. Afuera el aire era fresco y tocado por la sal. La noche de Mérida se había sentado, las luces del puerto brillando a través de los flamboyanes. El leve murmullo de risas y copas chocando llegaba desde adentro, distante e irreal. Me giré hacia él. De cerca parecía cansado bajo el brillo de la celebración, ojos bordeados de algo casi humano. «Te ha ido bien», dije en voz baja. Bajó la mirada, la culpa parpadeando en su rostro como un relámpago. «Mamá, no quise». «Lo sé, no lo dejé terminar. Siempre quisiste lo mejor».
Metí la mano en mi bolso, mis dedos rozando el sobre de marfil. Se sentía más pesado de lo que debería un papel. Lo sostuve entre nosotros y por un momento ninguno habló. «¿Qué es eso?», preguntó con cautela. «Un regalo», dije. «Para ti». Dudó, luego lo alcanzó, pero no lo solté de inmediato. Nuestros dedos se tocaron, la conexión más breve tras meses de silencio. «Te has convertido en el hombre que esperaba que fueras», dije. «Ambicioso, seguro, decidido a tener una vida perfecta. Estoy orgullosa de ti, Gabriel». Sus ojos buscaron los míos inciertos. «¿Lo estás?» «Siempre lo he estado», dije, incluso cuando dolía. Deslicé el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta, alisando la tela al hacerlo. El gesto parecía maternal, afectuoso, tan ordinario, que nadie mirándolo habría pensado 2 veces. Exhaló sus hombros relajándose ligeramente. «Me alegra que vinieras», dijo, y por un segundo, fugaz, casi le creí. Yo también. Nos quedamos en silencio por un instante. La música suavizándose detrás de las puertas, el leve zumbido de las cigarras, llenando las pausas entre nuestras palabras. Luego la risa de Alejandra resonó desde adentro, brillante y quebradiza. Él miró hacia allá, por instinto, su rostro volviéndose hacia la vida que había elegido. «Ve», dije sonriendo débilmente. «Tu novia te espera». Se quedó un momento, tal vez, sintiendo que había algo que aún no entendía, pero no dijo nada. Asintió levemente y se giró caminando de vuelta por las puertas dobles, hacia el cálido borrón de su noche perfecta. Me quedé donde estaba viéndolo desaparecer en la luz, sabiendo que descansaba contra su corazón, la carta escrita en papel marfil, sellada con verdad. No era enojo lo que sentía, tampoco era victoria, era gracia, la que llega cuando finalmente dices adiós sin necesitar ser escuchada. La noche después de la boda, Mérida brillaba con la calma que solo llega tras demasiada celebración. Regresé a casa mucho antes de que la música parara, cambiando el eco de las risas con champán por el zumbido de mi viejo refrigerador y el pulso constante de la marea fuera de mi ventana. Hice té, me quité el vestido y puse el teléfono en la mesa de la cocina. Comenzó a sonar justo antes de medianoche. La primera llamada fue corta. El nombre de Gabriel apareció en la pantalla, su voz tensa, forzada a la calma. «Mamá, encontré tu carta. Creo que deberíamos hablar». Colgó antes de que pudiera decidir si responder. Luego vino otra. Y otra. Para la 5ª llamada la calma se había roto. «¿Qué es esto?», exigió en el buzón de voz. «¿Cambiaste tu testamento? ¿A una caridad? ¿Es en serio?». El 6º mensaje fue más tranquilo, pero su respiración temblaba entre palabras. «2 millones de pesos, mamá. ¿De dónde salió? ¿Cuánto tiempo estuviste?». Se detuvo como si la realización doliera. Me senté en la mesa, las manos alrededor de mi taza, viendo el vapor desvanecerse. El viejo reloj tic-tac en la esquina. Afuera comenzó a llover lenta y deliberadamente. La 9ª llamada llegó a la 1:17 de la madrugada. «Alejandra sabe», dijo. «Su papá sabe. Piensan que hiciste esto para humillarme». Su voz se quebró entonces, volviéndose aguda, desesperada. «Arruinaste todo. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho?». Apagué la estufa, vertí el té en el fregadero. El aroma de bergamota llenó el aire, un olor que solía asociar con la calma. Para el mensaje 12, el tono había cambiado. El filo se había ido. «Mamá, por favor», susurró como temiendo que lo escucharan. No quise decirlo. «Sabes que no. Solo llámame. Podemos arreglar esto». Arreglar. Esa palabra otra vez. La que había perseguido la mitad de mi vida. La 17ª llamada llegó justo antes del amanecer. Su voz era hueca, ahora el sonido de un hombre tratando de negociar con algo ya decidido. «Voy para allá», dijo. «Podemos hablar. Puedes deshacer esto». El teléfono se quedó en silencio después de eso. Me senté en la calma, la ciudad apenas comenzando a moverse, más allá de la ventana. En algún lugar una campana de iglesia sonó 6 veces. No borré los mensajes. Tampoco los volví a escuchar. Simplemente puse el teléfono boca abajo junto a la taza de té,
enfriándose, y escuché mientras la lluvia se suavizaba en silencio. No era venganza lo que llenaba la habitación. Era paz cruda, frágil y completamente mía. Por la mañana la lluvia se había parado. El aire afuera era pálido y pesado, del tipo de amanecer yucateco que se siente más como una pausa que como un comienzo. Había estado despierta por horas, el teléfono ahora silencioso boca abajo, en la mesa como si también estuviera agotado. A las 9:15 sonó el timbre. Por la mirilla vi a Gabriel en el porche con los pantalones del smoking y una camisa arrugada, su corbata de moño colgando suelta alrededor del cuello. Su cabello estaba despeinado, sus ojos inyectados de sangre. Parecía un hombre que no había dormido, que había estado huyendo de algo que no podía dejar atrás. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. «Deberías haber llamado primero», dije. «Lo hice». Su voz se quebró. 17 veces. Pasó junto a mí antes de que pudiera responder, paseándose por la sala, sus manos apretando su cabello. «¿Qué has hecho, mamá? ¿Tienes idea de lo que has iniciado?» «Te lo dije en la carta», dije con calma. «Todo lo que necesitaba decir ya está escrito». «Eso no es suficiente». Su voz se elevó. La familia de Alejandra se enteró. «Su papá está furioso, piensa que hiciste esto para humillarnos». Canceló la luna de miel. Alejandra ni siquiera me habla. Se detuvo, su pecho agitado. «Has destruido mi vida». Lo estudié con cuidado. Se parecía tanto a su padre cuando estaba enojado. Misma mandíbula, mismas manos, cortando el aire como si la emoción pudiera someterse a la fuerza. Pero el enojo de Rafael siempre ardía hacia adentro. El de Gabriel se desquitaba. «No destruí nada», dije en voz baja. «Solo dije la verdad». Rió entonces áspero y hueco. «La verdad, me hiciste quedar como idiota. Dejaste una carta diciendo que cambiaste tu testamento. Millones de pesos, mamá, y ni siquiera me dijiste que tenías ese dinero». «No te lo dije». «Dije porque sabía qué harías con él». Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Me acerqué. «Me llamaste fea, Gabriel. Dijiste que te avergonzaría. Querías meterme en una casa de retiro para que tu esposa no tuviera que verme. ¿Y ahora quieres hablar de humillación?». Se estremeció. «No fue...». «Lo fue», interrumpí. «Es exactamente lo que fue». Se hundió en el sofá, sus manos temblando. Estaba tratando de proteger a Alejandra. A sus padres les importan las apariencias y te importó más complacerlos que respetarme. Dije. Decidiste que tu madre era desechable. El silencio que siguió fue denso y palpitante. Podía escuchar el viejo reloj, tic-tac en el pasillo, el leve zumbido del refrigerador, el sonido de mi propio corazón estabilizándose. Levantó la mirada, su voz pequeña. No quise decirlo así. «Sí lo hiciste», dije suavemente. «Lo quisiste decir con cada palabra. Solo no pensaste que dejaría de aceptarlas». Por un largo tiempo no dijo nada. Luego enterró el rostro en sus manos. «He construido toda mi vida alrededor de que estuvieras orgullosa de mí. Pensé que si parecía lo suficientemente exitoso, finalmente descansarías». No quería herirte solo. Se apagó ahogándose en las últimas palabras. Caminé hacia la ventana apartando las cortinas. Afuera el sol estaba saliendo brillando en el pavimento mojado. «Querías mi aprobación, Gabriel. Pero nunca quisiste mi presencia». Se levantó abruptamente, su voz quebrándose. «Por favor. Arreglaré esto. Hablaré con el abogado. Podemos cambiar el testamento de vuelta. Puedes mudarte con nosotros si eso quieres. Solo... no me dejes fuera». Me giré hacia él. Su desesperación era cruda, ahora despojada de orgullo. Por un segundo fugaz, vi al pequeño que solía correr a mis brazos, tras cada rodilla raspada. Pero el hombre frente a mí ya no era ese niño. Era la suma de cada lección no dicha que le había enseñado, sobre sacrificio, dependencia y silencio. «No voy a cambiar nada», dije. «Y no me voy a mudar contigo». Me miró la incredulidad agrandando sus ojos. «¿Por qué?». «Porque esto no es un castigo», dije. «Es finalmente decir la verdad a ti y a mí misma. No puedes arreglar lo que nunca estuvo roto. Solo te negaste a verlo por lo que era».
Se hundió de nuevo en el sofá, su rostro en las manos. «He perdido todo», susurró. Lo miré por un largo rato. No dije en voz baja: «Solo perdiste tu ilusión». Cuando salí momentos después, la luz de la mañana era clara y aguda. Detrás de mí aún podía escuchar el sonido de su llanto bajo, roto y humano. No era triunfo lo que sentía mientras caminaba por el sendero. Era algo más tranquilo, más pesado, pero completamente real. El sonido de la verdad, finalmente aterrizando. 2 días después de que Gabriel se fue a la casa, se asentó en un silencio que ya no dolía. Era la clase de calma que se siente ganada, como si el aire mismo estuviera exhalando, después de años conteniendo la respiración. Caminé por cada habitación lentamente, tocando las paredes, la barandilla gastada, los surcos familiares, en la encimera de la cocina, donde había extendido masa para pasteles de cumpleaños y galletas de Navidad. Los recuerdos no dolían como esperaba. Se sentían como ecos suaves, distantes, casi amables. Abrí el armario de la ropa blanca y saqué una caja vieja etiquetada Gabriel. Años escolares. Adentro había boletas, dibujos y una corona de papel que me había hecho un día de las madres, que decía: «La mejor mamá del mundo». Sonreí mientras la doblaba de nuevo, los bordes deshilachados, pero aún dorados con pegamento. A mediodía había empacado 3 cajas y las etiqueté. Simplemente: guardar, donar, dejar ir. La última se llenó más rápido. Cuando la agente inmobiliaria, una mujer amable llamada señora Morales, llegó esa tarde, la recibí en el porche. Fue lo suficientemente gentil para no preguntar por qué una mujer de mi edad quería vender una casa perfectamente buena. Solo me miró con comprensión tranquila. «La has mantenido en excelente estado», dijo. «Lo intenté», respondí. «Ha sido buena conmigo». Caminamos por las habitaciones juntas, sus tacones resonando suavemente en el piso de madera que yo misma había restaurado. Cuando llegamos a la cocina se detuvo. «Esta se venderá rápido», dijo. «Las casas con este cuidado tienen una cierta paz». Asentí, aunque la paz no era lo que estaba conservando ya. Era la libertad. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y vi el atardecer extenderse por la calle 60, la luz convirtiendo las hojas de los flamboyanes en bronce. Durante años había dejado la luz del porche encendida por costumbre, esperando que el coche de Gabriel doblara la esquina, esperando que me sorprendiera. Esa noche no la encendí. Algunas luces ya no son para esperar, son para partir. Los papeles se firmaron un martes por la mañana bajo un cielo tan azul que casi parecía ensayado. La señora Morales deslizó el documento final hacia mí, su pluma lista entre nosotras. Dudé solo lo suficiente para sentir el peso del momento. Luego escribí mi nombre en trazos lentos y firmes. La firma se veía igual que siempre, pero por primera vez sentía que me pertenecía. Cuando se fue la casa ya no era mía. Las llaves estaban en la encimera junto al jarrón de rosas marchitas, las últimas flores que corté de ese jardín. Caminé por cada habitación una última vez, mis pasos resonando en el vacío. El aire olía ligeramente a brillantador de limón y lluvia de la noche anterior. En la sala la luz se filtraba por la ventana, cayendo en líneas doradas finas sobre el suelo. Me quedé ahí mucho tiempo, no llorando lo que había construido, sino bendiciéndolo por haberme sostenido tanto como lo hizo. Por la tarde llegó el camión de donaciones. 2 jóvenes educados y eficientes sacaron cajas de platos, ropa blanca y libros. Había dado la mayoría a la tienda de segunda mano de la Fundación Mujeres de Mérida. El resto lo solté con facilidad. Las cosas, aprendí, solo son pesadas cuando crees que les debes significado. Josefina llegó después de que se fueron su bufanda, ondeando en la brisa, las mejillas rosadas por el viento. «¿Entonces ya está?», preguntó entrando a la cocina ahora vacía. «Ya está», dije. Las palabras no sonaban tristes, sonaban ganadas. Sonrió. «Bien, porque reservé 2 boletos de tren. Primero a Campeche, luego veremos a dónde nos llevan los rieles». Reí, el sonido sorprendiéndome.
Siempre planeas con antelación. Y tú siempre olvidas que puedes irte, dijo. Nos paramos junto a la ventana viendo la última luz de la tarde esparcirse por la calle. En la distancia sonaron campanas de iglesia. El mundo seguía girando a un ancho. Más tarde, al cerrar la puerta por última vez, miré el cielo abierto sobre la calle 60. Se sentía enorme, más grande que la casa más grande, que los años que la construyeron. Por primera vez en décadas el horizonte me pertenecía. La carta llegó un miércoles por la mañana 2 días antes de que Josefina y yo partiéramos. La encontré en el porche metida bajo la pequeña alfombra de latón, donde solían estar las llaves. Mi nombre estaba escrito en el sobre con la letra de Gabriel, pulcra, cuidadosa y un poco más temblorosa de lo que recordaba. Por un largo rato solo me quedé ahí, sosteniéndola, sintiendo el peso de lo que podría contener. El aire era fresco, la calle silenciosa, salvo por el crujido de un camión de correo, doblando la esquina. Llevé la carta adentro, la puse en la mesa de la cocina e hice té antes de abrirla. La casa se sentía más pequeña ahora, despojada de sus pertenencias, pero aún resonando con la vida que la había llenado. Cuando finalmente deslicé mi dedo bajo el sello, esperaba enojo o súplicas, algún intento de deshacer lo que ya estaba hecho. Pero la letra que llenaba esas páginas era más suave de lo que jamás había visto. Mamá comenzaba. He intentado encontrar las palabras correctas por días y ninguna se siente lo suficientemente grande. No sé cómo disculparme por algo que reescribió nuestras vidas. He repetido esa llamada 100 veces en mi cabeza, el tono de mi voz, la forma en que te quedaste callada. Pensé que estaba protegiendo un futuro, pero solo protegía mi propia vanidad. No solo te herí, te hice pequeña en la historia que intentaba contarle al mundo. Escribió sobre la boda, el caos tras el sobre. La humillación, las preguntas que no pudo responder. Alejandra se fue 2 semanas después, admitió. Su padre dijo que se casó con el hombre equivocado. Tenía razón. Construí todo alrededor de la aprobación de otros hasta que no reconocí quién era sin ella. Había manchas donde la tinta se había difuminado. No estaba segura si eran de su mano o de sus lágrimas. Tenía razón en todo. Sobre el amor. Sobre el silencio. Sobre lo que importa. Solía pensar que tu fuerza silenciosa significaba que necesitabas que hablara por ti. Ahora veo que significaba que estabas sobreviviendo, sin que nadie lo notara. Ojalá hubiera escuchado antes. La carta terminaba simplemente: si el perdón es algo que puedes dar, lo llevaré con gratitud. Si no, llevaré la lección en su lugar. Te quiero, mamá. Siempre lo hice, incluso cuando no merecía decirlo. Gabriel. La leí 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la metí de nuevo en su sobre. La tetera silbó suavemente detrás de mí y apagué la estufa dejando que el silencio se asentara de nuevo. La carta se quedó en la mesa mientras terminaba mi té, la luz de la mañana calentando el papel. Luego me levanté, caminé al viejo aparador de roble junto a la ventana y la puse en el cajón superior, junto a la escritura de la casa, el testamento y la foto de Gabriel de niño sonriendo con dientes faltantes, aún intacto por el mundo. Algunas palabras, me di cuenta, no necesitan respuestas. Solo necesitan descansar, donde ya no puedan hacer daño. Mérida era más tranquila en las tardes de esa primavera, como si la ciudad misma hubiera tomado un respiro que no quería soltar. El aire del mar traía el aroma de sal y jazmín, y desde el porche de Josefina se podían ver los mástiles de los botes, inclinándose suavemente contra el horizonte. Habíamos rentado un pequeño lugar cerca del agua, en progreso, persianas blancas. Pintura descascarada, un porche que se ladeaba ligeramente. No era elegante, pero estaba vivo. Josefina estaba ya a mi lado con un vaso de té helado en la mano, su cabello metido en una bufanda que el viento seguía intentando robar. «¿Estás pensando otra vez?», dijo sonriendo sin mirarme. «Estoy recordando», respondí. «Pasatiempo peligroso». «Ya no»,
Nos quedamos en un silencio cómodo. Al otro lado del puerto, la última luz del día se fundía en rosa y oro, el tipo de atardecer que te hace olvidar que algo podría salir mal. Pensé en la carta aún en mi cajón, en la unidad de almacenamiento, doblada entre el pasado y todo lo que ya había perdonado, sin necesidad de decirlo en voz alta. Josefina tomó un sorbo de su té, sus ojos suaves. ¿Alguna vez lo lamentas? ¿Vender la casa?, pregunté. No. El silencio. La forma en que lo terminaste con paz, en lugar de fuego. Sonreí débilmente. Solía pensar que la paz era lo que obtenías después de la tormenta. Ahora creo que es lo que eliges en medio de ella. Asintió satisfecha. Eso suene quién a ti. Abajo en los muelles un pescador recogía sus redes, el leve clang de metal contra madera flotando en el aire. Observé la luz cambiar sobre el agua firme y sin prisa. Por primera vez en años mi cuerpo no se sentía como una habitación conteniendo la respiración. Se sentía habitado, completo. Josefina se levantó para encender la pequeña lámpara del porche. Su brillo se extendió suavemente por las tablas desgastadas del suelo y hacia el camino de arena abajo. Listo, dijo. Ahora se siente como hogar. Me paré a su lado viendo la luz brillar contra las olas. Solía dejar una igual encendida cada noche, dije, para esperar. Y ahora miré hacia el mar donde el horizonte se había vuelto de un índigo profundo, la línea entre el agua y el cielo, desvaneciéndose en algo sin límites. Ahora dije en voz baja, es para la paz. Nos quedamos ahí hasta que el último rayo de luz desapareció el brillo de la lámpara, del porche nuestro único compañero. Detrás de nosotras, el mundo que dejamos atrás estaba finalmente quieto. Adelante la marea mantenía su ritmo firme, indulgente y libre.